Aburridos, cansados, vamos, para un lado. Vamos, vamos, estírese, estírese, estírese. Vamos, para el otro lado. Vamos, 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 estírese, estírese. No es así, no es concierto. Estírese, estírese, vamos. Suéltese, suéltese. Levántese. Levántese un rato, levántese, 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 sí. Levántese, levántese. Vamos, vamos, estirémonos. Lo que más pueda, estírese, 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 estire sus brazos, estírese, estírese. Estírese, también hay que moverse. Vamos, vamos ahí. A ver, un lado, uno, izquierda, eso. Derecha. Después dan de decir es que no tenemos tiempo. Vamos, eso. 1, 2, 3, 4. Eso. Último, último, último. Para adelante. Todo con su cuerpo. Tírese para adelante, láncese para adelante. Eso. Respire, respire. Señor Cano, haga los ejercicios, por Dios. Apure. Estírese para adelante, estírese para adelante. Richard, ya se cansó, ya le dolió la espalda y ahí dice. Señor Lagos, nada. Está así solo con los audífonos. Estírese, joven, en serio, dejándose de cosas. Estírese, 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 estírese. Bien, chicos. Vamos. Por favor, hagan ejercicios todo el tiempo. Cada minuto, cada 5 minutos, cada 20 minutos, hagan ejercicios. Yo sé que pueden decir, profe, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo esto en plena clase de historia si queremos saber todas las fechas de memoria? Es importante que ustedes se estiren, chicos, que se distensionen antes de cada clase. Vamos a iniciar rápidamente. Debemos revisar el Renacimiento. Ese es nuestro título general. Vamos a revisar un video sobre lo que es la parte del Renacimiento. Acabamos revisando la Inquisición medieval, ¿sí? Revisamos todo lo de la Inquisición. ¿Hasta qué parte exactamente llegamos? ¿Hasta el Tribunal de la Santa Inquisición? Sí, no. Ya que están con el cuello suelto, digan por lo menos. Sí, no. Sí, no, que ¿hasta dónde llegamos? Lo último que vimos, Tribunal de la Santa Inquisición. Cabeceen ahora sí. Sí. Bueno, vamos con el surgimiento del Renacimiento y del humanismo. Ese es nuestro siguiente tema. Surgimiento del Renacimiento y el humanismo. ¿Qué vamos nosotros a puntualizar en este tema? Principalmente cómo nace esta perspectiva desde la lucha que se va a venir originando contra las perspectivas que se fueron dando en la parte de la Inquisición, en la parte final de esta consideración medieval, y nace directamente el impulso hacia la ciencia, el arte y la literatura. ¿Qué es el Renacimiento? Es principalmente el renacer de las ideas griegas y romanas. ¿Dónde surge esta perspectiva? ¿Por qué surge esta perspectiva? Principalmente decimos que esta visión comienza a impulsarse a finales de esta parte de la época medieval. Dentro de el punto principal del Renacimiento es la relación que tiene con el humanismo. El humanismo puede ser expresado como una característica común de algunos procesos. Podemos decir que los procesos interrelacionados son tanto la ciencia, el arte y la literatura. Y el renacer va a ser esa ciencia, arte, literatura centrada en el ser humano, de lo que los griegos, los romanos fueron puntualizando. Ciencia, arte, literatura. Muchos consideran que dio o se generó en oposición a la época medieval. Sin embargo, el humanismo no suprimió los postulados del pensamiento escolástico, sino que ambas forman parte del pensamiento que existen dentro de la perspectiva de lo que son los siglos. Es decir, que este renacimiento y este humanismo principalmente nacen
entre el siglo XIV al siglo XVI. Podemos nosotros puntualizar estas fechas de estos siglos. Lo que hicieron los humanistas fue ampliar el espectro del pensamiento clásico, tratar de retomar la perspectiva de los griegos y los romanos, pero no para quedarse nuevamente en lo griego y lo romano, sino para que ampliar la visión y la perspectiva, este espectro de pensamiento. El ser humano va a ser el centro, por eso hay una relación entre este inicio del Renacimiento y el humanismo, porque el punto central o la perspectiva fundamental de la cual nace toda esta visión es que el centro de todo ya no es Dios, sino el centro, el principio es el humano. El fundamento de todo va a ser el humano, contrapuesto a las perspectivas previas de la época medieval, donde el centro era Dios. Por lo tanto, ¿qué se va a impulsar? ¿Qué se va a ir guiando? Es la ciencia principalmente. Acuérdense que vimos en la época de la Inquisición medieval el caso del Tribunal de la Santa Inquisición, donde casos como el de Galileo Galilei es el que más ha tenido incidencia en el pensamiento, que será el renacentista. Es verdad que no se pudo eliminar, y cuando hablamos de historia nunca hablamos de que se elimina completamente los procesos anteriores, sino que en historia hablamos de rupturas que se van generando a través del tiempo. No es que se acabó la época medieval y dimos un salto al Renacimiento, luego se acaba y nos damos un salto a la nueva época, sino que coexiste este Renacimiento con parte de la consideración escolástica propia de la época medieval. Lo que hicieron los humanistas fue principalmente abrir más su mente, que estaba vinculada solo a la divinidad, a los filósofos que se pudieron mantener. En cambio, la perspectiva será el centro, el humano. Por eso llamamos humanismo, como aquel que se fundamenta en el ser humano. Muy influenciado por el pensamiento humanista, el Renacimiento puede ser considerado un movimiento, es decir, que dentro de estas épocas y propiamente al Renacimiento le denominamos movimiento. Podemos decir que el humanismo es un pensamiento, este es un pensamiento que se centra en el ser humano, pero el Renacimiento toma ese punto de partida del ser humano y se genera como un movimiento, como una visión ya más amplia. Un movimiento que va a tener estas perspectivas de la ciencia, el arte y la literatura, donde el fundamento será primordialmente en este movimiento la filosofía. No podemos dejar de regresar a los griegos y a los romanos si no planteamos la perspectiva de la filosofía. La filosofía es el fundamento de esta perspectiva de estas épocas. Por lo tanto, la filosofía va a ser el movimiento el cual impulse la visión principal del Renacimiento. Aquí todavía existía esta perspectiva de los filósofos dentro de todos los ámbitos que los griegos y los romanos estudiaron. No había científicos como tal, sino eran filósofos naturales. Pero comienza a darse ya un cambio. El cambio de perspectiva era principalmente recordar lo que habíamos dejado. Es complicado dar una fecha de inicio para exactamente el Renacimiento, pero su desarrollo está dentro de estas épocas que ya hemos puntualizado y se extiende principalmente en el siglo XVI. El desarrollo del Renacimiento también estuvo ligado a otros aspectos fundamentales. Los aspectos son los viajes de ultramar, es decir, ¿en qué se fundamenta el Renacimiento? Vamos a puntualizarlo aquí. Primero, el primer paso es el humanismo.
como tal. El humanismo, el pensamiento que se centra en el ser humano, que impulsa la ciencia, el arte, la literatura. De ahí comienza a generarse un movimiento que se llama el Renacimiento, y se llama así porque es el renacer de las ideas griegas y romanas, que principalmente está guiada durante el siglo XVI, el siglo XIV hacia el siglo XVI, donde el fundamento será la filosofía, la ciencia, el arte y la literatura, siempre centrando, como los humanistas, al ser humano como el punto importante. Se extiende el Renacimiento como movimiento, principalmente en el siglo XVI, pero tiene su auge con este humanismo. Ahora, dentro del Renacimiento como tal, los elementos o factores que dan origen al Renacimiento, estos aspectos que hacen que el Renacimiento se dé y se desarrolle, principalmente la postura contraria a la visión de la época medieval centrada en Dios. Pero uno de los elementos fundamentales, y voy a enunciar aquí para que no se olviden, para que se desarrolle el Renacimiento, es importante tomar en cuenta el comercio ultramarino. Es decir, este comercio que dio impulso a través de los continentes. Otro elemento fundamental para que se desarrolle el Renacimiento es la invención de Johannes Gutenberg, de la imprenta. ¿Por qué será importante la imprenta para el Renacimiento? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es importante la imprenta de Johannes Gutenberg? Para el Renacimiento. ¿Por qué es importante para este renacer de las ideas? ¿Alguna opinión? ¿Por qué será importante? ¿Ni idea? ¿O alguna idea? ¿Alguna noción? ¿Por qué es importante? A ver, indistintamente. No les pregunte yo directamente. ¿No? Señor Mazacón, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué será importante la imprenta? ¿No? Alon, a ver, Alan. Dígalo. Le pongo de otra forma. ¿Qué impulsa la imprenta? ¿Cuál es el impulso que da la imprenta? Transmitir información. Transmitir información y sobre todo transmitir información de una forma más rápida. Además de que sea más rápida, yo puedo acceder a más personas. La invención de la imprenta es muy importante para el Renacimiento, porque el fundamento del Renacimiento es la filosofía griega y romana. ¿Y cuál va a ser el fundamento para Sócrates, Platón, Aristóteles y los filósofos griegos en general? El pensamiento. Mientras más acceso tengan las personas al conocimiento, más podrán alcanzar esa razón propia de los griegos. Por lo tanto, es importante la imprenta porque impulsa el acceso a ese conocimiento. Otro elemento es la caída de Constantinopla y el Imperio Bizantino. Cuando cae Constantinopla por los turcos y el Imperio Bizantino, todo este proceso de Europa comienza a dividirse, donde se introducen principalmente en Italia, quienes son los principales impulsores del Renacimiento, comienza a introducirse nuevamente los griegos, los romanos, donde por ejemplo, los artistas más reconocidos de la época del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli y demás,
son aquellos que han retomado las perspectivas de la estética propia de Aristóteles, la visión propia de lo que es lo griego y lo romano. Por lo tanto, ¿dónde se van generando estas perspectivas? El momento que cae el imperio bizantino y Constantinopla, principalmente podemos decir que Italia comienza a dividirse en ciudades-estado. Esto impulsa el desarrollo de lo que es el Renacimiento. El desarrollo científico también fue fundamental para la pintura, la arquitectura y demás. Por lo tanto, otro elemento que debemos priorizar, además de los que ya están aquí puntualizados, la caída de Constantinopla, es la ciencia, el avance científico. Retomar lo que dijeron los pensadores que previamente no tenían cabida dentro de la perspectiva religiosa de la época medieval. Vamos entonces a cerrar esta temática observando un video sobre qué es el Renacimiento. Por favor, puntualicen los elementos del desarrollo, cómo se da esta consideración, y con eso terminamos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No se olviden, ¿qué es el Renacimiento? Es un movimiento que nace desde las perspectivas humanistas, que se da durante el siglo XIV y sobre todo en el siglo XVI, que es el renacer de las ideas griegas y romanas, sobre todo en arte, literatura, filosofía, como eje fundamental, la ciencia como el punto relevante y que se basa en el humanismo en tanto el ser humano es el punto y el fundamento central de toda esta perspectiva. Vamos a ver los aportes del Renacimiento a las humanidades y las ciencias en la siguiente oportunidad. Por ahora es importante que puntualicen qué es este Renacimiento. Con eso cerramos.